somos agentes de cambio. Doña Sandra Pisk nos acompaña hoy en este programa. Doña Sandra, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a usted por la oportunidad, don José. Doña Sandra, en los últimos, no sé si en los últimos años o por lo menos recientemente, hemos visto una violencia muy grande en el país, desafortunadamente, y yo me pregunto, ¿qué es lo que nos está pasando como sociedad? ¿Cuál debe ser nuestro rol? ¿Cómo podemos fortalecer el respeto entre todos? ¿Cómo evitar el bullying en las escuelas y colegios? Pero a mí me parece que esto no lo podemos dejar pasar desapercibido. Y yo me imagino que estando usted en la asamblea, mujer, con sus compañeras, también debe ser un motivo de gran preocupación y buscar posibles, cómo prevenir esto. Yo creo que los 2 últimos años han sido realmente dramáticos. 2016 fue el año más violento, con más pérdidas de seres humanos, más crímenes de los últimos, creo, 20, 25 años, si no más. Las causas de eso, cada quien tiene su enfoque. Yo creo que no podemos perder de vista que el tema del narcotráfico nos está afectando. Costa Rica es puente entre Sudamérica, exportadora de droga, y Norteamérica, receptora de droga. Pero lo que pasa es que se está quedando una gran cantidad de droga en este país. Se calcula incluso de alrededor de un 10%. Y no me cabe la menor duda de que eso ha venido influyendo. En Costa Rica tenemos un serio problema de desempleo, especialmente entre la gente entre los 17 y los 24 años. Y tenemos una gran cantidad de muchachas y muchachos de esos que se llaman despectivamente ninis, que ni estudian ni trabajan, a los cuales se les ha dejado, se ha dejado de invertir, el Estado ha dejado de invertir en ese grupo de población tan importante. Cuando yo estaba en el Ministerio de Trabajo, calculábamos que había alrededor de 160,000 muchachas y muchachos de barriadas muy pobres, que tenían un entorno familiar muy dramático, y que además no tenían ninguna posibilidad ni de estudiar ni de trabajar. En ese momento se creó un proyecto al cual yo le agradezco mucho a Franklin Chan, que nos ayudó mucho, porque lo que hacíamos era que a estos muchachos se les daba una beca para que pudieran estudiar, y no solamente estudiar, sino también desarrollar eso que se llaman las habilidades blandas, que es cómo relacionarse con la gente sin ese estigma tan espantoso que tienen estos muchachos. Y se logró un trabajo bellísimo. Llevamos a gente para que hablaran con don Franklin y les hiciera ver que también ellos podían soñar a llegar a lo más alto, a llegar a todo aquello que esos muchachos creían que ellos no eran capaces. Yo estoy segura de que usted en la ERT debe haber tenido experiencias similares. A mí me parece que ese es un grupo de la población que nosotros tenemos que ayudar a sacar. Y muchas veces yo le dije a la empresa privada, vean, es mucho más barato, porque tratamos de hacer mucho a través de responsabilidad social empresarial. Y yo muchas veces les decía, sin querer decir que todos estos muchachos iban a ir a dar a la cárcel, es mucho más caro mantener a una persona en una cárcel, le cuesta al país mucho más, creo que era alrededor en aquella época de 500,000 colones, o sea, 2 becas y media para poder sacar a estos muchachos de ese ambiente tan dramático y tan conflictivo.
porque no solamente que no estaban estudiando ni trabajando, sino que viven en barriadas en donde evidentemente el narcotráfico se aprovecha de esa situación para, para adentrarse y malear esas comunidades. Yo creo que ese es un tema que nosotros tenemos que volver a enfatizar. Y bueno, yo desde la Asamblea he tratado, pero me parece que eso es un tema no de leyes, no es un tema de leyes, es un tema de acción. Y a mí me parece que ese es un tema muy importante. Pero volviendo al tema de la violencia, a mí no me cabe la menor duda de que el tema de la prensa es muy importante. Hoy día ve uno la prensa nacional, y cuando hablo, quizá no debería hablar de prensa, debería hablar en general de medios de comunicación, en donde los crímenes más atroces se comienzan a ver como algo natural. Y si usted ve los noticieros, y por supuesto aquí va una crítica fuertísima a los noticieros nacionales, se da cuenta de que pasan las noticias, no sé si será un 75% de las noticias, son noticias alrededor de crímenes, pero lo más dramático de eso es que pasan como si fuera algo cotidiano, como si fuera algo de lo que no nos tenemos que sorprender. Y a mí me parece que entonces el lector empieza, o el radio escucha, o el televidente, comienza a ver aquellas atrocidades como parte de lo natural, como parte de la noticia diaria. Y eso me parece a mí que es echar atrás en todo el tema de la educación, en donde casi que deja de sorprendernos, que esas cosas pasen. Y muy particularmente en el caso de las mujeres. Ya la gente ve casi sin mayor preocupación que esas cosas estén sucediendo. Hace poquito que tuvimos el caso tan dramático de este niño Sebastián del Colegio del Liceo de Costa Rica, bueno, parece que hubo una movilización, pero yo creo que obedeció a lo dramático del caso. Pero casos de bullying los tenemos permanentemente, y se convierten casi en algo cotidiano, cuando no debería ser algo cotidiano. Deberíamos tener una mayor, por lo menos un mayor impacto en la sociedad alrededor de esos temas, y no lo estamos teniendo, no lo estamos teniendo. ¿Por qué se está dando más violencia, aparte de esa indiferencia que me parece que se gesta permanentemente? Está todo el tema policial, en donde hay quienes nos dicen que tiene que ver con pobreza. Yo no tengo la menor duda de que tiene que ver con pobreza, porque bueno, uno no puede evitar pensar que cuando una madre necesita darle de comer a sus hijos, muy fácilmente puede caer en problemas de violencia y en problemas relacionados con todo este tema policial. Entonces caemos ahí en el tema de la prevención. No me cabe la menor duda de que el tema de la prevención es muy necesario. Yo creo que en esto la presidenta Chinchilla hizo una labor extraordinaria, no solamente con la escuela de policía, con la profesionalización de la policía. Y así es que ahí tenemos diferentes versiones. Ahora todo este tema de las cárceles más abiertas, en donde hay tanta discusión de si debe haber regímenes más abiertos en materia carcelaria o no, ya son temas muy especializados. Lo que a mí no me cabe la menor duda es que el tema de la prevención es necesario, de que el tema de ligar seguridad con pobreza es también necesario. Y claro que es una discusión nacional, ¿verdad? Porque al mismo tiempo que se incrementó la inseguridad ciudadana, el gobierno dice que ha bajado pobreza. Por eso es que yo no estoy tan convencida de las cifras del gobierno sobre que ha bajado la pobreza, porque si efectivamente ligáramos pobreza con inseguridad,
deberíamos haber tenido el año pasado más bien un descenso en la inseguridad. Pero bueno, yo creo que el tema de la inseguridad es multifacético, que tenemos que atacarlo desde todas las vías. Y obviamente el tema de la corrupción, que también tiene que ver con el asunto y que no está ligado con la pobreza, ahí sí yo estoy convencida de que no está ligado con la pobreza, porque los mayores casos de corrupción no se dan entre gente pobre, ni entre empleados públicos, digamos que no sean empleados públicos de medio, sino que más bien es en las altas jerarquías. Entonces son problemas multidimensionales, multifacéticos, pero en el fondo de todo esto, y lo que a mí quizá más me preocupa, es esa indiferencia que nota uno en ciertos grupos sociales que creen que el problema es de otros, que creen que el problema es solo del gobierno, que creen que el problema se resuelve poniendo rejas en los condominios, y no se dan cuenta de que el problema no se soluciona por esas vías. Yo quisiera apelar, yo recuerdo durante la época de los 90, y si no me equivoco, José María Figueres hablaba mucho de las dos Costa Ricas y se puso muy de moda la Costa Rica pobre y la Costa Rica rica. Bueno, yo siempre he dicho y he escrito mucho al respecto de que no deberíamos hablar de dos Costa Ricas, sino de tres, porque hay una Costa Rica absolutamente indiferente. Una Costa Rica que cree que los problemas los deben solucionar otros, una Costa Rica que cree que porque vive en condominios cerrados no se va a ver afectada por los problemas de violencia, no se va a ver afectado por el problema de la violencia contra las mujeres. Y yo creo que ese es un tema, obviamente, que tiene que ver mucho con nuestra educación, pero también con nuestros medios de comunicación. Sandra, me encantaría seguir hablando de este tema en otro programa, porque usted ha tocado un punto, digamos, que le llega a todos los costarricenses, nos debería llegar a todos los costarricenses, y ver cómo lo enfrentamos de una manera desde el punto de vista preventivo, obviamente, y también desde el otro punto de vista punitivo, pero es algo que no podemos dejar que siga pasando. Muchas gracias por estar con nosotros y esperamos verla pronto en nuestro programa. Gracias a usted. Somos agentes de cambio.